Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué el Vaticano se convirtió en la sede de la Iglesia Católica? Y además vamos a ver por qué Roma fue elegida por el centro del cristianismo y cómo el Vaticano logró convertirse en un estado independiente separado de Italia. El Vaticano es un lugar muy especial, no solo porque es el centro espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, sino también porque es un pequeño estado independiente en el corazón de Roma, la capital de Italia. Los primeros pasos, la Iglesia en Roma. Para entender por qué el Vaticano se convirtió en la sede de la Iglesia Católica, primero necesitamos mirar hacia los primeros días del cristianismo. El cristianismo comenzó a expandirse después de la muerte y resurrección de Jesús en el siglo I. En ese tiempo, Roma era el centro del Imperio Romano, el lugar más poderoso del mundo conocido. Los primeros cristianos fueron perseguidos, pero Roma tenía una importancia simbólica muy fuerte. Cuentan los relatos que fue en Roma donde dos de los apóstoles más importantes de Jesús, Pedro y Pablo, predicaron y finalmente murieron por su fe. Según la tradición, San Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue crucificado en Roma alrededor del año 64 de nuestra era. La tradición cristiana sostiene que San Pedro fue enterrado en lo que hoy es el Vaticano, en un área que en ese momento estaba fuera de las murallas de la ciudad de Roma. En el lugar donde fue enterrado se construyó una basílica, la Basílica de San Pedro, que con el tiempo se convertiría en uno de los lugares más sagrados del cristianismo. A medida que el cristianismo se fue expandiendo y ganando seguidores, Roma comenzó a ser vista como el corazón de la Iglesia Católica. La figura del Papa, el líder espiritual de todos los católicos, adquirió una importancia creciente. El Papa es considerado el sucesor de San Pedro, quien fue el primer Papa según la tradición de la Iglesia. A lo largo de los siglos, Roma se convirtió en el centro de la autoridad eclesiástica. Los papas comenzaron a tener una influencia cada vez mayor, no solo en temas espirituales, sino también en cuestiones políticas y sociales en Europa. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica fue una de las instituciones más poderosas en Europa. Roma y el Vaticano, como su sede, se convirtieron en símbolos de esta autoridad. Los papas, además de ser líderes religiosos, llegaron a ser figuras políticas muy influyentes. Controlaban grandes territorios en Italia, conocidos como los estados pontificios, que abarcaban varias regiones del centro de Italia. La relación entre el Papa y el Imperio Romano. A lo largo de la historia, la relación entre la Iglesia y los poderes políticos ha sido compleja. En los primeros siglos del cristianismo, el Imperio Romano era pagano y persiguió a los cristianos. Pero con el tiempo, el emperador Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Este cambio de política permitió que la Iglesia tuviera más libertad para expandirse y fortalecer su influencia. Roma siguió siendo el centro espiritual del cristianismo, pero a medida que el Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano de Occidente y Oriente, el poder del Papa también aumentó, especialmente en la parte occidental del imperio. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la relación entre los papas y los líderes de Europa no siempre fue sencilla. En algunos momentos, los papas tuvieron conflictos con monarcas y emperadores, mientras que en otros lograron alianzas que les dieron más poder político. Durante este tiempo, Roma se consolidó como el centro del cristianismo, y el Vaticano, aunque no era aún un estado independiente, ya estaba marcado como un lugar de gran importancia. El fin de los estados pontificios y la unificación de Italia. Para entender cómo el Vaticano se convirtió en un estado independiente, debemos hablar sobre un evento clave en la historia de Italia, la unificación.
Durante el siglo XIX, Italia era un conjunto de pequeños reinos y territorios que no estaban unidos como nación. Uno de estos territorios era el Estado Pontificio, que estaba gobernado por el Papa. Sin embargo, con el proceso de unificación italiana, liderado por figuras como Giuseppe Garibaldi y el rey Víctor Manuel II, el control de los papas sobre los estados pontificios comenzó a desmoronarse. En 1870, las tropas italianas tomaron Roma, y con ello, el papado perdió el control de la ciudad. Roma pasó a ser la capital del recién creado Reino de Italia. El Papa, que había perdido gran parte de su poder político, se retiró al Vaticano y comenzó a considerarse prisionero de su propio territorio, ya que no reconocía la autoridad del nuevo gobierno italiano sobre Roma. Durante muchos años, los papas se negaron a reconocer la soberanía de Italia sobre Roma. El Tratado de Letrán, el Vaticano como Estado independiente. Después de varias décadas de tensiones y negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno italiano. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Letrán, fue firmado en 1929 y puso fin a la disputa entre el Vaticano y el Estado italiano. El Tratado de Letrán estableció que el Vaticano sería reconocido como un Estado independiente, con soberanía plena, separado de Italia. Además, garantizó que el Papa recibiría el reconocimiento como líder espiritual de la Iglesia Católica y que la Iglesia conservaría su libertad en cuestiones religiosas. Con este tratado, el Vaticano obtuvo su independencia, convirtiéndose en el estado más pequeño del mundo, con solo 44 hectáreas de superficie. Desde entonces, el Papa ha sido el soberano del Vaticano, y esta pequeña ciudad-estado ha mantenido su independencia hasta el día de hoy. La importancia del Vaticano hoy. Hoy en día el Vaticano sigue siendo el corazón espiritual de la Iglesia Católica y un lugar de gran importancia para millones de personas creyentes en todo el mundo. Aunque es un estado muy pequeño, su influencia en la religión, la cultura y la política sigue siendo muy grande. Además, es un lugar de peregrinaje para los católicos que visitan la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro. El Vaticano también juega un papel importante en la diplomacia internacional, ya que mantiene relaciones con países de todo el mundo y, según el mismo Vaticano, es un defensor de los derechos humanos, la paz y la justicia social. Así que, en resumen, el Vaticano llegó a ser la sede de la Iglesia Católica por su relación histórica con Roma, el lugar de la muerte y sepultura de San Pedro. A lo largo de los siglos, Roma se consolidó como el centro espiritual del cristianismo y el Vaticano fue creciendo en importancia. La independencia del Vaticano como Estado se logró en 1929 con el Tratado de Letrán, que resolvió las tensiones entre la Santa Sede y el gobierno italiano. A mí solo me queda preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.